Este es el tercer video al respecto de ecuaciones constitutivas. El tema principal es fluido newtoniano. En el camino aparecen coeficientes de viscosidad que se describen a través de flujo plano de Couette. Se discute también la posibilidad de hacer una buena definición para la presión y al final se obtiene las ecuaciones de Navier-Stokes. Lo que nos interesa discutir en este caso son fluidos, particularmente fluidos que denotamos fluidos newtonianos. Este tipo de fluidos, por ejemplo, son el aire o el agua y algunos otros con los que convivimos de manera cotidiana. Dado que convivimos con ellos de manera cotidiana, tenemos cierta intuición de cómo se comportan. Podemos utilizar dos observaciones generales para motivar el planteamiento de este modelo. La primera observación es que percibimos algo que denotamos presión. En el lenguaje en el que nosotros hemos estado trabajando, esto significa que los esfuerzos normales, por ejemplo, en la dirección 1, son iguales a los esfuerzos normales en otra dirección y en la otra dirección, y esto es igual a un cierto parámetro que depende de las coordenadas espaciales que denotamos presión. El signo, si ustedes quieren, es una cuestión convencional. Claro que este valor de presión es independiente de cómo decida yo orientar mis ejes. Y la segunda observación que vamos a utilizar para motivar este modelo es que los esfuerzos cortantes, es decir, los elementos fuera de la diagonal de nuestro tensor de esfuerzos de Cauchy, son una cierta función de la diferencia de velocidades. Cuando hay un objeto inmerso en un cierto fluido, siente una fuerza a medida que aumenta la velocidad de este objeto. En este momento no sabemos de manera precisa cómo es esa fuerza, pero podemos pensar que el esfuerzo cortante, tanto en los objetos que están inmersos como entre los mismos elementos del fluido, es una cierta función que depende de la diferencia de velocidades. Expresemos eso de esta manera. Claro que yo estoy pensando en un tensor de rango 2 en términos de una base ortonormal y cartesiana. Entonces yo tengo estas dos observaciones. Yo puedo asentar esta descripción en una expresión matemática de la siguiente manera. Tengo mi tensor de esfuerzos de Cauchy con una contribución debida a la presión y con otra contribución debida a los esfuerzos cortantes. En este momento yo estoy introduciendo este signo tau, al cual denotamos tensor de esfuerzos viscosos, y es este tensor tau el que vamos a considerar que está en una cierta relación con respecto a las derivadas de la velocidad del fluido. Reescribo un poquito en términos de notación de índices. Luego, como nos ha ocurrido en los planteamientos anteriores, tenemos en este caso dos parámetros, que son la presión y el tensor de esfuerzos viscosos, y no conocemos la relación precisa de estas variables con respecto a las otras variables involucradas en el sistema. Dígase densidad, velocidad y dependiendo del sistema podrían ser otras. Entonces tenemos, por así decirlo, dos parámetros desconocidos. En el caso del tensor de esfuerzos viscosos, vamos a proceder de una manera análoga a como hicimos en el caso de sólidos elásticos. Las variables que están involucradas en este caso son de esta forma. Desde luego, la velocidad es solamente la derivada con respecto al tiempo del mapeo. Ahora recordemos algunos otros tensores que hemos utilizado previamente y que involucran el tipo de escalares que estamos utilizando aquí. Estos son el gradiente de la velocidad, que también apareció en la lámina anterior, el tensor tasa de deformación y el tensor de vorticidad. Si siguiéramos estrictamente los pasos de lo que hicimos en el caso de sólidos elásticos, podríamos plantear una relación entre nuestro tensor de esfuerzos viscosos y este tensor gradiente de la velocidad.
es decir, que de hecho fue lo que escribimos en la lámina anterior. Sin embargo, nos encontraríamos con una dificultad adicional. Este tensor gradiente de la velocidad no es simétrico, entonces nos quedarían algunos términos que no aparecían en los desarrollos anteriores. Comencemos entonces con el caso más sencillo, que es considerar solamente la parte simétrica de este tensor, y entonces planteamos la relación, es decir, donde hemos introducido la hipótesis de que la relación entre estos dos tensores es una relación lineal, y bajo los argumentos que hemos discutido en los videos anteriores, esta relación con la hipótesis de isotropía se expresa de la siguiente manera. Lo cual representa una ventaja muy importante porque, como se ha dicho antes, aquí aparecen 81 coeficientes y aquí solamente tenemos dos coeficientes, 1 y 2. Entonces podemos escribir nuestro tensor de esfuerzos de Cauchy utilizando esta expresión. Ahora procedamos a buscar la interpretación física de estos dos parámetros, que desde luego son parámetros de la ME, en el caso de fluidos newtonianos. Comenzamos con el parámetro mu. Supongamos una situación donde la velocidad de nuestro fluido es en una dirección y llamamos a esta dirección x1. Supongamos también que la magnitud de la velocidad solamente depende de una de las coordenadas transversales, a la cual llamamos x2. Esto podría suceder, por ejemplo, en el caso donde yo tuviera una mesa fija, luego yo tuviera un fluido y sobre el fluido tuviera una superficie, una pequeña placa, digamos de acrílico, que tiene una cierta velocidad. Los ejes que he estado describiendo estarían orientados de esta manera. A este tipo de configuración se le llama flujo plano de cohete. Una de las cosas que se observa experimentalmente es que la velocidad del fluido en toda la superficie que está fija es cero. A esto se le llama condición de no deslizamiento, non-slip condition en inglés. Y lo que quiere decir es que un fluido, al estar en contacto con una cierta frontera sólida, va a tener la misma velocidad que esta frontera, incluso en esta componente que es tangencial a la superficie. Por la misma condición, en esta región de aquí, el fluido va a tener la velocidad de la superficie de arriba. Y también, de manera experimental, se observa que la magnitud de la velocidad va cambiando linealmente con la coordenada x2. Esto algunas veces se expresa en un diagrama de la siguiente forma. En esta región de aquí, la velocidad vale 0, y conforme vamos aumentando en la dirección de x2, entonces la velocidad va aumentando su magnitud y va aumentando de manera lineal porque esto que está aquí es una línea recta. Ahora escribamos el esfuerzo en dirección x1 que se aplica sobre una cara que está orientada de manera perpendicular a x2. Recordamos la expresión que teníamos arriba. El primer término es 0 porque la delta de Kronecker es 0. El segundo término aparece tal cual y el tercer término también es 0. Recordemos cómo se ve el término 2,1 del tensor tasa de deformación. El primer término es 0 porque en este caso la velocidad no tiene componente en la dirección 2. Entonces solamente me queda el segundo término. Esta expresión que me queda me permite hacer una lectura, es decir, una interpretación física de este parámetro mu, que es el coeficiente que corresponde a la relación proporcional entre la derivada de una componente de la velocidad con respecto a una coordenada espacial que es transversal a esta componente y el esfuerzo cortante en dirección de esta velocidad sobre una cara perpendicular
a la variable con respecto a la cual yo esté derivando. En este sistema específico que yo acabo de mostrar, este coeficiente mu de hecho se puede medir. Estaría asociado a la fuerza que siente la superficie superior al ser deslizada sobre este fluido. Finalmente menciono, el coeficiente mu se conoce como viscosidad de corte. Pasemos ahora a explorar el otro parámetro, lambda. En este caso no voy a sugerir una manera de medirlo. Sí es posible llevar a cabo esta medición, es un poco más difícil, pero sí hay datos para algunos materiales al respecto de este parámetro. En lugar de eso, para discutir su interpretación física, desarrollemos la traza del tensor tasa de deformación. El elemento 1,1 tiene la derivada de la componente 1 de la velocidad con respecto a la primera coordenada espacial también, dos veces, porque aquí aparecen cruzados pero son iguales. Y de manera análoga, lo cual podemos reconocer como la divergencia de la velocidad. Escribamos entonces un esfuerzo normal, por ejemplo, el 1,1. Para ello, recordemos la expresión que teníamos arriba. La delta de Kronecker vale 1 y la traza del tensor tasa de deformación la escribo como acabo de encontrar de esta manera. Entonces puedo hacer la siguiente lectura relacionada con este parámetro lambda. El parámetro lambda corresponde a una de tres contribuciones que tienen los esfuerzos normales en cualquiera de las direcciones. ¿Por qué digo esto? Porque hemos considerado la condición de isotropía y también otra manera de verlo es que si yo desarrollo el sigma 2,2 y el sigma 3,3 voy a tener exactamente lo mismo. Repito, es una contribución proporcional a la divergencia de la velocidad. Recordemos la interpretación geométrica que tenemos al respecto del gradiente de la velocidad. Es la tasa de cambio del volumen con respecto al tiempo por unidad de volumen. Es decir, es un número que me dice qué tan rápido están creciendo los volúmenes. Lo que me está indicando esto es que si los volúmenes crecen a un cierto ritmo, eso tendrá una contribución en los esfuerzos normales que se pueden observar en el fluido. Por el momento dejémoslo ahí. Continuemos nuestra discusión hablando un poco más sobre estos esfuerzos normales. Repito la expresión que tenía arriba. Observamos una cosa que llama la atención en el contexto de la observación que habíamos hecho al principio del video. Resulta claro que, en general, el esfuerzo normal, por ejemplo en la dirección 1, no es igual a la presión. Y desde luego lo mismo pasa con el 2 y con el 3. Y tampoco resulta que el 1 sea igual al 2, ni que el 2 sea igual al 3, ni que el 3 sea igual al 1. Cada uno de estos esfuerzos normales es un poco diferente a los demás, y ninguno de ellos es igual a la presión. Podríamos tratar de introducir alguna restricción que nos llevara a que esto que nosotros queremos, que los esfuerzos normales sean iguales a la presión, si se cumpla. Lo que tendría que pasar es que tuviéramos la divergencia de la velocidad igual a 0, lo cual ya mencionamos que corresponde a flujo incompresible, pero no solo eso, cada una de las derivadas de la velocidad del fluido en una cierta dirección con respecto a la coordenada correspondiente a esa misma dirección, cada una de esas derivadas tiene que ser 0 también. ¿Qué tan fuerte es esta hipótesis que estamos introduciendo? En un fluido incompresible, por ejemplo, un cierto elemento, que voy a representar con este cuadro, se puede deformar de esta manera mientras preserve su volumen y seguirá siendo incompresible. Pero este caso sencillito que acabo de dibujar aquí no cumple con la hipótesis que nosotros estamos introduciendo, porque la derivada
de la componente 1 de la velocidad con respecto a la coordenada 1 espacial sería diferente de 0. Entonces, pedir esto sería posiblemente demasiado restrictivo, porque en los sistemas que nosotros observamos de manera cotidiana, por un lado, sí tenemos casos que son compresibles, y por otro lado, también tenemos casos incompresibles, donde un eje se apachurra y el otro se estira. Y en estos casos, además, normalmente hablamos de una presión que está bien definida. Entonces, procedamos de otra manera. Relajemos un poquito las restricciones que hemos planteado. Pensemos en un caso donde los esfuerzos normales en las diferentes direcciones son semejantes pero no exactamente iguales. En este caso podemos preguntarnos qué sería la presión. Podría ser un cierto valor que es representativo de estos tres elementos diagonales del tensor de esfuerzos de Cauchy. Digamos que definimos la presión a partir del promedio, es decir, la traza. Reescribamos la ecuación que teníamos arriba con esta hipótesis. Como hice en un video anterior, en este caso voy a pensar en el elemento 1,1 de esta expresión. De manera análoga, puedo escribir el elemento 2,2 y el elemento 3,3 y sumar. Observo que aparece la traza de nuestro tensor de esfuerzos de Cauchy del lado izquierdo y también aparece del lado derecho. Entonces elimino estos términos y lo que obtengo es donde dividí entre 2 para que se vea de una manera consistente con lo que aparece en algunos textos. Esta expresión es el producto de dos factores y está igualada a 0. Alguno de los dos factores o ambos deben de ser 0. Sin embargo, de manera experimental podemos medir el valor de mu correspondiente a un cierto fluido y el valor de lambda, quizá un poco más difícil, pero también lo podemos medir, y resulta que típicamente este factor es diferente de 0. Desde luego, esto implica que el factor que es igual a 0 es esta traza del tensor tasa de deformación, lo cual ya mostramos que es igual a la divergencia de la velocidad, y es este factor el que tiene que ser igual a 0. Lo que puede interpretarse aquí es lo siguiente. En los casos incompresibles, los esfuerzos normales correspondientes a diferentes direcciones pueden ser semejantes pero diferentes entre sí, y yo puedo encontrar un parámetro que puedo asociar con la presión como el promedio de estos tres esfuerzos normales. Esto es un buen resultado, sin embargo, nos restringe al caso incompresible. Y nosotros de manera general queremos abordar la dinámica de fluidos también en los casos donde es posible comprimir un gas, por ejemplo. Y en estos casos donde se comprime un gas, también sentimos que existe un parámetro de presión que está bien definido. En la práctica, lo que resulta muy común es que nosotros obtengamos este valor de presión no a partir del promedio de estos esfuerzos normales, sino a partir de una ecuación adicional. Por ejemplo, pudiera ser una ecuación de estado como esta, donde tenemos dos constantes, esta y esta, aparece la densidad que es una variable, y podríamos considerar a la temperatura, en un determinado caso, una constante. Eso depende un poquito del sistema que se esté valorando y podría ser necesaria otra ecuación para determinar la temperatura. Pero pensemos en este caso que no es así. Entonces, obtenemos este valor de presión a partir de esta ecuación adicional y lo introducimos en nuestra ecuación, que ya hemos estado copiando varias veces, y junto con la información que tengamos al respecto de las velocidades manifestadas a través de este tensor tasa de la deformación,
obtendremos valores correspondientes a los esfuerzos normales, que son los que aparecen en la diagonal de este tensor de esfuerzos de Cauchy. Como mencionaba hace un segundo, puede ser esta expresión correspondiente a un gas ideal la que utilicemos para obtener nuestro valor de presión, pero podría ser otra. Podría ser, por ejemplo, esta, correspondiente a un proceso adiabático. De manera particular, menciono que esta es la que se utiliza para estudiar fenómenos de propagación acústica, y podría ser alguna otra, como por ejemplo esta, que se llama principio de Bernoulli, y que podemos utilizar, por ejemplo, para el caso donde hay un flujo alrededor de un obstáculo en régimen laminar. El hecho de que nosotros utilicemos alguna de estas ecuaciones para obtener la presión, considerando que esa presión es una presión bien definida, en el sentido de que me describe la fuerza por unidad de área en cualquier dirección que yo lo tome, y luego, a través de las ecuaciones diferenciales de conservación de masa y conservación de momento, se obtengan resultados que son consistentes con las observaciones experimentales, me está indicando que de manera aproximada se está cumpliendo esta hipótesis. Y esto me indica, como se discutió en la lámina anterior, que de manera aproximada se está cumpliendo también esta hipótesis, que es razonable en muchos sistemas. De manera particular señalo, incluso algunos de los casos donde la hipótesis de flujo incompresible es una hipótesis que se sale un poquito de lo que es razonable, esto puede suceder solamente en una región pequeña. Por ejemplo, cerca de una esquina donde el flujo tiene un cambio muy brusco, por ejemplo, cerca de una onda de choque, y en el resto del dominio puede funcionar de manera razonable que uno considere que el fluido se comporta de esta manera incompresible. Entonces, luego de una discusión un poquito enredada, repito, un fluido newtoniano tiene una ecuación constitutiva de la siguiente forma. En esta ecuación ya sustituí de manera explícita la forma de las componentes del tensor tasa de la deformación y se observa lo siguiente. Tenemos un término correspondiente a esfuerzos normales que es proporcional a qué tan rápido se están apachurrando o expandiendo los volúmenes. Tenemos este segundo término, que quizá es el que se escucha de manera más representativa cuando se habla de flujo newtoniano, que también da una contribución a los esfuerzos normales, pero que de manera más importante es el que determina la magnitud de los esfuerzos cortantes, y estos son proporcionales a la derivada de la velocidad tomada en una dirección transversal a la componente de la velocidad que yo esté derivando, y este tercer término que corresponde también a esfuerzos normales que identificamos con la presión. Al momento de sustituir esta expresión en las ecuaciones de conservación, lo que se obtiene es lo siguiente. Se obtienen estas ecuaciones que podemos llamar ecuaciones de Navier-Stokes. Digo así, podemos llamar porque en algunos textos se pueden encontrar expresadas de maneras un poquito diferentes. Por ejemplo, no en términos del tensor tasa de la deformación, sino en términos directamente de las derivadas de la velocidad, o desarrollando la divergencia, o alguna otra versión diferente. Finalmente menciono una ligera simplificación sobre estas ecuaciones que constituye un caso muy importante. Esto corresponde al caso incompresible, donde de manera explícita se elimina este término de aquí y se reescriben algunas otras cosas, como haré en un momentito. Entonces elimino este término, reacomodo un poquito
Luego, este término de aquí se puede escribir de una manera un poquito diferente, tomando en cuenta la hipótesis de flujo incompresible. El término correspondiente a esta parte que está aquí no aparece porque involucra un factor del tipo, y eso es precisamente lo que tenemos aquí, que es 0. Entonces reescribo esta parte de aquí. Y ahora me ocupo de la ecuación de conservación de masa. Utilizando la expresión donde aparece esta derivada material, luego tenemos una aparición explícita de esta divergencia, sabemos que eso es 0, entonces lo que me queda es justamente que la derivada material de la densidad es 0. Esa es la expresión de la conservación de masa. Algunas veces esta misma conservación de masa se expresa también de esta manera. Estas son las ecuaciones de Navier-Stokes para flujo incompresible. Es una pequeña simplificación con respecto al caso anterior, pero como se ha discutido en este video, es de aplicación muy general. Son unas ecuaciones muy importantes, se encuentran dentro de los problemas denominados problemas del milenio y tienen una remuneración económica importante que ofrece el Instituto Clay de Matemáticas.